Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Esta semana se dio a conocer los resultados del Índice de Percepción Empresarial Hiper-Bio-Bio, que se elabora semestralmente por la Universidad Andrés Bello en su sede de Concepción, la consultora EY y la Cámara de la Producción y del Comercio. Hay ciertos datos que son bien interesantes, sobre todo cuando vamos ingresando a un año 2025 que tiene varias expectativas y varios desafíos, sobre todo el de ir creciendo. Ya muchos actores han indicado que los niveles o por lo menos las expectativas de crecimiento tienen que elevarse. ¿Qué fue lo que reveló el IPER entregado hace algunos días? Una leve mejoría en las expectativas de los empresarios y líderes de opinión de la región en relación con procesos de crecimiento y recuperación económica, situando el indicador en un punto neutro de 50 puntos. Para conversar acerca de este tema, de los resultados, de cómo también se está viendo desde este sector lo que viene y ciertas acciones que también están tomando los distintos actores, es que estamos con Nelson Donoso, vicepresidente de CPC BioBio. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Nelson. Muy buenos días, Ángela y Leslie. Gracias por la invitación. No, a usted por aceptarla. Nelson, ¿cómo recepcionan? Yo sé que no hay que cantar victoria o quizás sobre celebrar, pero hace mucho tiempo que el IPER no venía con mejorías con respecto a las percepciones del empresariado y los rubros económicos. ¿Cómo recepcionan estos datos? Pero lo primero es decirte que es interesante el IPER porque, digamos, como el informe está disponible, se presta para que muchos lo puedan complementar y hacer sus propias conclusiones. El IPER lo que hace, ¿cierto?, en este caso es sondear las expectativas de 104 empresarios que se distribuyen entre grandes, medianos y muy pequeños. Y lo que le preguntamos es cómo ven el 2025 desde el punto de vista de sus expectativas, digamos. En ese sentido, los resultados de este año obviamente que están influidos por los resultados del 2024. Entonces, uno siempre responde esto en términos relativos. Entonces, efectivamente vemos que hay una tendencia leve al alza, se mantiene siempre en una condición de moderado. La verdad es que a mí me encantaría que esto fuera mucho más potente, digamos, pero porque creo que es lo que la región requiere, creo que es lo que Chile necesita. Quizás cuando profundicemos un poco más allá en el empleo, la inversión, nos vamos a dar cuenta de que este optimismo, digamos, se basa en varios supuestos que son importantes que esperemos que sucedan durante el 2025. Ahí, eso mismo le iba a preguntar, Nelson, porque cuando uno ve lo que a grandes rasgos fue el 2024 para la región del Biobío, evidentemente estuvo marcado por la situación económica y lo que ha pasado también luego del anuncio del cierre de Huachipato y cómo esto también iba a generar el efecto al futuro, un efecto que en el fondo no es inmediato y que iba a tener un impacto, por supuesto, también en la economía. Se generó un plan también a propósito del gobierno para poder mitigar estos efectos. Por lo tanto, ¿de dónde sale este optimismo? Porque uno piensa, al menos en el ámbito económico a nivel local, el 2024 trajo una pésima noticia con gran impacto también en otras zonas. Por lo tanto, ¿de dónde podría salir este optimismo que, si bien, claro, no es tanto, pero al menos sí revierte la tendencia pesimista de los últimos mediciones? Claro, efectivamente no es optimismo. Yo te diría que primero hay que entender bien la encuesta, porque en la encuesta de estos 104 empresas que las responden, en realidad es una encuesta que cada... ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sabe que lo estamos escuchando? Sí. No, lo estamos escuchando con cierta interferencia. Sí, no, yo sé que usted me escucha, pero lo estamos escuchando con cierta interferencia. Lo vamos a llamar en unos minutos para que se escuche mejor, para que podamos entenderlo bien, porque se escucha con cierta interferencia. Bueno, ahí teníamos a Nelson Donoso, nuestro invitado. Lo vamos a llamar mejor porque está dando respuestas bien interesantes y la verdad es que la idea es que se pueda escuchar, pero totalmente. Bueno, Leslie le estaba preguntando en qué es en este contexto que se da el tema de este optimismo, pese a que tuvimos un 2024 bien difícil acá en la zona. Sí, revisemos por mientras entonces algunos datos que nos deja también este estudio. Recordemos que la medición se aplicó entre el 2 y el 27 de diciembre, así que básicamente ya son respuestas que se dan cuando ya está finalizando el 2024, por lo tanto con toda la información ya que se tiene de lo que fue el año pasado. Y como también ya lo decía Nelson Donoso, son 104 empresarios y líderes de opinión de la región quienes representan en un 0,2% a microempresas,
28,8% a pequeñas y medianas empresas y el 68,3% a grandes empresas de la zona. Ese es como el detalle de básicamente quienes participaron en este estudio, pero lo más importante también es la fecha en que se realiza también este sondeo, porque eso nos indica también que finalmente ya teníamos casi finalizado el año para poder entonces entregar también esta percepción ya hacia el 2025, pero ya con todos los datos de lo que nos había entregado el 2024. Por lo tanto, entonces, había muchas cosas que ya tenían conocimiento, por supuesto, el sector empresarial para dar sus respuestas respecto a cuál es la percepción también que se tiene, qué es lo que van a hacer, por ejemplo, respecto a inversiones, la situación de las remuneraciones. También se les pregunta si es que se van a aumentar, si no se van a aumentar, si piensan invertir, cuánto van a invertir más, van a invertir menos. Son parte también de las preguntas que se realizan en esta encuesta, que por supuesto también es una proyección que se realiza todos los años y que también es muy relevante para conocer cómo está viendo también el sector el escenario actual. Sí, lo ideal es que justamente el trabajo para poder ir mejorando este tema del crecimiento es que sea un trabajo conjunto, que efectivamente puedan existir, pese a que ahí, como tú mencionabas, Leslie, en los datos se habla un poco de la inversión. Ya lo tenemos, parece, a Nelson conectado. ¿Nelson? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Qué bueno. Bueno, nos habíamos quedado en una pregunta. ¿Nelson? Sí, lo que yo les planteaba era un poco explicar la metodología, pero primero que no es optimismo, sino que es una condición moderada. Yo diría que es importante visualizar de que cuando se responde la encuesta, el peso de cada uno de los que responden es el mismo. O sea, una empresa que tiene 3 personas, una empresa como Huachipato que perdió 20.000 empleos, ¿cierto? Pesan lo mismo para esta encuesta. Entonces, que es súper importante cuando queremos hablar de cómo de verdad esto tiene que ser interpretado, es mirar el contexto. Efectivamente, cuando tú decías, Leslie, el tema de Huachipato, no hay ninguna posibilidad de recuperarse, digamos. Todo esto no, definitivamente esa visión no es optimista, digamos. Cuando uno mira esta encuesta no tiene cómo ver que si fueron efectivamente entre 20.000 empleos directos e indirectos se pueden llegar a recuperar en el 2025. Y eso, como tú bien decías, todavía no nos ha golpeado en el índice de desempleo. Noviembre muestra 8,7 y si fueran los 20.000 que se estimaban, son 2,5 puntos más a ese desempleo que vamos a añadir, digamos. Ahí, Nelson, en ese aspecto también otro de los datos relevantes, bueno, usted aclara ahí que, claro, no es un sobreoptimismo, sino que hay ciertas luces que podrían decir que 2025, siempre se habla con lo que se compara. 2024 fue un año muy turbulento, con resultados muy negativos, y también el IPER habla un poco como de las acciones que, por lo menos, o de las inversiones que se van a hacer. Y ahí, efectivamente, también hay un repliegue por parte del sector. No, eso es un dato importante. El 22% de las empresas no va a hacer inversiones. Si tú revisas, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, no sé si hay otro hecho en el pasado, pero durante el año 2024, como estudio de impacto ambiental, no se aprobó ningún proyecto con resolución de calificación ambiental. Entonces, el frenazo que tenemos desde la perspectiva de la inversión, no solo de la expectativa que las empresas tienen, sino que además desde el punto de vista de los permisos ambientales es contundente, digamos, es categórico. Nelson, y ahí también cuando se habla respecto a quienes iban a hacer inversión, la verdad es que también es un monto mucho más acotado. No vemos finalmente tampoco que se vaya a mover mucho desde el punto de vista de la cantidad de dinero que se va a invertir por parte de las empresas, las que sí lo van a hacer. Sí, y fíjate que otro análisis que hacemos nosotros al estudiar un poco más en profundidad la data es que, primero, no toda esa inversión genera empleo, y la que sí genera empleo no lo hace de manera intensiva. Entonces, la verdad que los nuevos puestos de trabajo que genera esta poca inversión que vamos a tener en el 2025 no genera ningún cambio en términos de la problemática que va a generar Huachipato o del eventual problema que puede producirnos el fraccionamiento de la pesca, digamos. Entonces, para mí, la mirada de valor presente tiene que ver con el empleo y desde esa perspectiva tenemos una perspectiva pesimista del 2025.
Dentro de eso, Nelson, este año además le sumamos otro desafío que es el tema electoral, que siempre también de alguna u otra manera impacta. ¿Puede haber algo de eso en esta fotografía que se toma a través del IPER? Normalmente cuando se parte un ciclo hay cierto repliegue, hay que ver cómo va evolucionando, qué tipo de a lo mejor de gobierno vamos a tener para 2026. ¿Puede haber algo de eso también en esto? Sí, mira, yo creo que hay algo de eso en varios sentidos. Para mí el que me provoca, el más interesante, que es de mirar desde el vaso medio lleno, esta encuesta se aplica en diciembre. Entonces, cuando uno mira este fenómeno, que creo que nos vimos, Ángel, ahí en esta asunción del nuevo gobernador, uno ve un nacimiento de una épica. Bio Bio quería algo, llenamos ese teatro Bio Bio porque tenemos, no porque seamos todos de un mismo partido político, sino que de verdad se sentía en ese teatro ese día de que efectivamente Sergio interpreta a la gran mayoría que quiere salir de esto, digamos, subirse al 2025 con optimismo. Entonces, yo creo que el efecto de estas elecciones, no tan solo la de Sergio, sino que además de las alcaldías nuevas, esta renovación, genera un momento especial para Bio Bio que yo creo que lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que capitalizar. Sin duda también cuando uno escucha a algunos economistas dicen, mira, el 2025 vale por 5, porque además, cierto, genera los próximos 4 años de gobierno para adelante. Entonces, desde la perspectiva, digamos, personal, yo creo que el 2025 es un año para hacerlas todas, hay que jugárselas, hay que mirarlo con optimismo. Me parece una tremenda señal que el presidente haya estado en la región del Biobío, que haya estado con nuestro gobernador el tercer día de que él haya asumido. Eso es una señal de alguna manera de descentralización que hay que valorar. Entonces, yo creo que de alguna manera este efecto político 2025, desde la perspectiva de lo que se viene en términos de las elecciones presidenciales, pero desde el punto de vista también de lo que pasó con el nuevo gobernador o con los nuevos alcaldes, sí, efectivamente tiene un impacto en esta mirada. Y ahí, sobre todo en el caso de las presidenciales, Nelson, y porque además también se juntan con las parlamentarias, ahí también, ¿cómo el sector lo ve desde la perspectiva en que también vamos a comenzar, lo más probable ya quizás desde marzo en adelante, siempre se dice, comenzar a recibir de repente estos como ofertones también de campaña? Se va a prometer muchas cosas también pensando precisamente ya a fines del 2025, cuando ya tengamos más las elecciones. Por lo tanto, ¿cómo se recibe también que este año va a estar marcado por esta situación de campaña también, independiente del periodo como legal, pero siempre se comienzan a hacer reuniones antes, a hacer levantamiento también de cuáles son las necesidades, sobre todo también en esta región tan importante a nivel nacional? Sí, mira, la verdad es que yo eso lo veo por ahora en esta respuesta de pero que sea un poco más lejano. En la práctica, para ser empresario tenéis que tener una mentalidad de optimista, digamos. Eso es lo que vamos a ver acá, voy a vender lo mismo, me van a subir los gastos, voy a ser más eficiente. Esa mirada tiene que estar. A veces nosotros los chilenos nos miramos un poquito al ombligo y estamos mirando, digamos, los cambios que son internos, pero la verdad es que el 2025 va a ser un año bien complejo para el mundo. Eso ya lo estamos viendo con un dólar más fuerte, con unas tasas más altas, con los problemas geopolíticos que el mundo ha venido mostrando durante el 2024. Entonces, yo diría que efectivamente la campaña, lo que se nos viene en términos de elecciones en el 2025 genera un efecto, pero tengo la impresión de que, digamos, de la situación internacional hay que mirarla con más detención. Digamos, hoy día veíamos hace un par de días el precio del petróleo subiendo un 2,5% de un día para otro. Esos efectos a Chile le pegan de manera sustantiva. Nelson, estamos conversando con el vicepresidente de la CPC Biobío, Nelson Donoso, con quien estamos dándole una bajada a estos resultados del índice de percepción económica, por supuesto el índice de percepción empresarial, que pues, fueron entregados hace algunos días y que por supuesto nos devela cómo se podría desarrollar este 2025. Nelson, usted menciona el tema del contexto mundial y ahí, ¿qué reflexión se puede hacer? Porque en general hemos escuchado, por ejemplo, hace algunos días el expresidente Frey decía, no es posible que Chile crezca a los niveles que está creciendo, sobre todo pensando en que hace algunos años o algunas décadas lo hacíamos al 5, al 7, había dinero. ¿Esos escenarios
y siendo súper realistas, ¿son posibles en el actual escenario, tanto nacional como internacional, pensando en que somos un país que efectivamente absorbe muchísimo de lo que ocurre en el contexto mundial? ¿Es posible llegar a esos números nuevamente? ¿O tenemos que acostumbrarnos a que efectivamente hay que llegar a una media de lo que ocurría antes con lo que efectivamente estamos viviendo ahora? No, mira, yo me resisto a pensar en eso, digamos. Yo en general creo que efectivamente tenemos la obligación y podemos crecer al 4%. Si seguimos creciendo al 2%, no somos capaces de pagar nuestras cuentas. No cumplimos con nuestra balanza. Entonces, hoy día Chile tiene una tremenda oportunidad para volver a crecer al 4% y tenemos que aprovecharla. A veces un poco nos pisamos la cola o nos hacemos trampa a nosotros mismos. Tenemos tremendas oportunidades. Primero tenemos que cuidar lo que tenemos que cuidar la pesca, tenemos que cuidar nuestra industria forestal, tenemos que cuidar nuestra industria metalmecánica, pero además tenemos que ser promotores de la innovación, tenemos que ser atractivos para muchos inversionistas, tenemos ventaja en términos de las energías renovables, ya hemos conversado respecto de la potencialidad que tenemos en términos de los minerales críticos. Entonces yo creo que tenemos todo para volver al 4%, pero para eso tenemos que generar la ética de que de verdad creemos como país que el crecimiento económico es sinónimo de progreso social. Nelson, usted ya había adelantado algo, pero también en la presentación del IPER viene, por supuesto, desplegado el tema del empleo, que es también parte importante de lo que pasa a nivel empresarial. También las cifras no son tan positivas, de hecho, obviamente la mayoría cree que el desempleo va a aumentar, son pocos los que creen que va a disminuir y, por supuesto, que también por qué disminuiría también tiene que ver con una reducción de los niveles de producción, según lo que contestan. ¿No se ve muy positivo entonces el 2025 en tema de empleo? Dos efectos. El primero es Huachipato, que se va a internalizar en estos meses. Y segundo, si se toma una mala decisión respecto del fraccionamiento de la pesca, eso puede generar 7.700 desempleos más. Eso es casi, quizá un poquito más de un punto porcentual de desempleo adicional a esta tasa. Entonces, la verdad es que eso es de cortísimo plazo. Yo diría que si hay que ponerle una urgencia a BioBio hoy día, tiene que ver con que esa discusión sea técnica, con que esa discusión maximice los ingresos para Chile, los ingresos para BioBio, y por otro lado, que no signifique un nuevo golpe al empleo. Y ahí, volviendo al tema electoral, el que vamos a entrar, muchos dicen que ya a partir de marzo vamos a ponernos full en esa temática. ¿Hacia dónde deberían apuntar los candidatos? Porque seguramente este va a ser seguridad, el tema del desarrollo económico, van a ser los temas puntales de las campañas. ¿Hacia dónde deberían apuntar los candidatos hoy día? Mira, yo no puedo estar hoy día con ustedes presentes en el estudio porque tenemos hoy día un encuentro importante acá en Temuco, bien interesante, un encuentro de diálogo en la Araucanía, y miraba ayer algunas cifras. En el caso de la región de la Araucanía, desde el año 2018 que nos aprueba el estudio de impacto ambiental, de 2018. Es impresentable, o sea, tenemos que ser atractivos para la inversión, tenemos que volver a generar nuevas fuentes de empleo. Entonces yo creo que en el periodo que se viene, no podemos perder un año, en los próximos 5 años, tenemos que fomentar fuertísimo la inversión, esa inversión que viene de la mano con lo que yo decía antes, con el progreso social, con nuevas fuentes de empleo. La seguridad, ya efectivamente estamos todos de acuerdo en la problemática que tenemos que enfrentarla con el máximo rigor, pero en la práctica, desde el punto de vista de la inversión y desde la perspectiva del empleo, estamos muy atrasados y tenemos mucho por hacer. Creo yo que los candidatos deberían focalizarse en ambas cosas. Y ahí, Nelson, el plan de fortalecimiento industrial cree que va en una buena línea precisamente para poder potenciar el tema de la inversión, cuando se habla también de disminuir la permisología, de darle prioridad a algunos proyectos, también a algunas áreas como por ejemplo la madera. ¿Cree que van bien encaminados en el corto plazo también, pensando que esto está bien focalizado acá en la región del Biobío? A mí me encanta lo que genera tener un plan, digamos, genera unidad desde el punto de vista del gobierno central, desde el punto de vista del gobierno regional, desde incluso de las personas, porque se hizo una consulta ciudadana, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de los gremios. Eso es fundamental. Qué bueno que tengamos un plan, pero cuidado con eso, porque este plan no resuelve los problemas de corto plazo. Si perdemos 7.700 empleos en la pesca, el plan en 20 años no va a ser capaz de resolverlo. Entonces, de verdad, yo soy un fanático del plan, voy a darlo todo porque ese plan funcione, pero en la práctica
es una mirada del fondo de mediano y de largo plazo. Necesitamos recursos, necesitamos mantener nuestra unidad desde toda la perspectiva para que esto siga funcionando, pero me parece una tremenda noticia lo que pasa la semana pasada, donde nos vemos alineados, gobierno central, gobierno regional, empresarios, sindicatos, todo el mundo empujando por nuestra causa de Biobío. Eso me parece tremendamente importante. Nelson Donoso, vicepresidente de la CPC Biobío, analizando estos datos arrojados, por supuesto, en el último indicador, en el último índice de percepción empresarial, el Hiper Biobío, que es elaborado por la Universidad Andrés Bello en su sede de Concepción, la consultora EY y la Cámara de Producción y del Comercio, la CPC Biobío. Nelson, que tenga una muy buena actividad ahí en la Araucanía. Nos escuchan allá en El Conquistador, por si nos quiere escuchar allá. Perfecto, así será. Muchas gracias, Nelson. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Bien, ahí teníamos estos resultados que, claro, presentan una leve mejoría, pero ahí mismo Nelson decía que hay que leerlos con bastante cuidado porque venimos de un 2024 bastante adverso, bastante complejo desde la perspectiva económica y que, por supuesto, eso también hace la proyección para lo que viene. Sí, sobre todo ahí también en tema de inversión y lo que se viene para empleo, por supuesto que está ahí un poco más tenue, pero claro, a grandes rasgos mejora la última cifra que venía a la baja y que ahora en el fondo tiene una leve alza, pero claro, como decía Nelson, tampoco es como para ponerse contento. Sí, bueno, hay que estar bastante atentos, es un año muy largo y pensemos que ojalá esto vaya mejorando.